Bien, entonces vamos a hablar acerca de los costos. Los costos de la empresa son todas las erogaciones que una empresa va a hacer para su funcionamiento. Estas erogaciones o costos tienen dos componentes principales, los costos fijos y los costos variables. Nosotros, como ustedes han podido observar en estos 2 semestres que ustedes tienen de economía, los costos y hay algunos otros conceptos en economía que nosotros los manejamos diferentes a ustedes como los administradores. Ustedes los administradores dicen que los costos fijos son aquellos que no se mueven. Para nosotros no lo consideramos así. El contador siempre te dice, bueno, un costo fijo es el costo que no se mueve, siempre se tiene que pagar, como por ejemplo la luz eléctrica. Y nosotros los economistas decimos, no, cuñado, no, la luz eléctrica no es un costo fijo, es un costo variable. ¿Por qué? Porque la luz eléctrica va en función de la producción, ¿sí? Si tienes más producción, pues vas a tener más costo. Y por eso, en la ecuación, la fórmula del costo variable va a estar en función de Q y el costo fijo no está en función de Q. Otra de las cosas que a veces dicen las personas es, oye, los costos de la mano de obra, pues son costos fijos porque siempre los tienes que pagar. No, la mano de obra, los sueldos y los salarios son costos variables. ¿Por qué? Porque a mayor producción, mayor costo de esa mano de obra. Por eso ustedes observan que en la industria maquiladora, en la realidad, tienen dos tipos de nómina. La nómina hourly o por hora y la nómina salary, que son los administrativos. Los administrativos son considerados como un costo fijo dentro del subsistema de contable de la maquiladora y los hourly o los empleados, los ingenieros, los que están dedicados a la producción, pues esos se pagan por hora. Pero bueno, eso ya ustedes lo van a ver cuando egresen de aquí y trabajen en la industria global, ¿no? Bueno, son esas dos costos, dos subdivisiones. Y luego de estas subdivisiones que tenemos, déjenme ver si podemos, los costos fijos son independientes del nivel de producción, lo que acabamos de explicar, los costos variables son dependientes del nivel de producción. Entonces, en la fórmula, los costos variables tienen Q, los costos fijos no tienen Q. Esto que estamos viendo aquí en la lámina, pues es la manera en la cual el costo va creciendo. Aquí tenemos el costo en el eje de las y tenemos en este caso tenemos L. Como es el corto plazo, pues estamos viendo el costo relativo a la mano de obra y lo tenemos en el eje de las Y. Entonces, va a haber tramos crecientes, como este primer tramo de la curva, ¿sí? Donde hay una concavidad hacia abajo, y hay tramos decrecientes de la curva. ¿Sí? Estos tramos decrecientes de la curva son espacios o momentos donde la curva crece más crece más en el eje de las X o la L que tenemos aquí que el costo. Entonces, ustedes se están preguntando, oye, ¿y a nosotros qué nos importa como administradores? Bueno, pues como administradores, pues nos va a importar estar trabajando con costos que se mantengan de alguna manera estables, como esta parte de la curva, y no en esta parte de la curva de los costos, donde ahí observamos que es la misma cantidad de la mano de obra, pero aquí se va disparando el costo. Entonces, los administradores viejitos decían, tenían una frase célebre, no le eches dinero bueno al malo. Y nosotros en economía, pues esa frase es no te excedas del límite de la curva. ¿Por qué? Porque si la curva de los costos tiene una curvatura donde me crece más el eje del costo que el eje de la mano de obra, su productividad, pues entonces yo voy a estar perdiendo dinero. Esa es la situación. Entonces, hay tramos decrecientes. El decreciente es cuando la producción crece proporcionalmente con respecto
a los factores variables empleados, en este caso estamos observando la mano de obra, o L, y entonces los costos crecerán, sí, pero a un ritmo decreciente. Mucha gente se confunde en esta parte. Oye, ¿cómo que crecen a ritmo decreciente? Sí, pues no es lo mismo que tengas crecimientos de los costos en valores de cienes o miles, a que tengas ese mismo crecimiento en cientos de miles o millones. Entonces, aunque hay crecimiento numérico en los dos costos, pues no es lo mismo la velocidad del crecimiento. Por eso es que el análisis de marginales es superior al análisis cuantitativo simple de sumas y restas que generalmente se utiliza en la administración. Y por eso ustedes ven en la realidad que ahorita todo el mundo se burla del doctor Gatell. Dijo, ay, sí, ya nos está diciendo todos los días que vamos mejor. Pues sí, ¿por qué? Porque nosotros no hemos tenido un pico de muertos como en Italia, como en España, donde no tenían dónde poner los cadáveres. Eso no ha sucedido aquí en México. ¿Sí? Pero alguien pudiera decir, oye, pero los muertos siguen creciendo. Sí, sí siguen creciendo y van a crecer. Esto es una pandemia. No hay tratamiento. Van a crecer. Pero lo que nos importa a nosotros es la velocidad con la que crece el fenómeno. Que la velocidad no me rebase el personal que tengo. Lo mismo es una empresa. Todas las empresas causan costo. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Bueno, queremos nosotros que la velocidad del costo no me coma la utilidad o pi que ustedes observaron en sus materiales. La curva de los costos, que es la que tenemos aquí en la parte de abajo, está íntimamente relacionada con la función de producción al corto plazo. Tiene una relación. Estos son los costos fijos, ¿sí? Los costos fijos que tenemos aquí en el Y, si se fijan ustedes, es una línea completamente horizontal. Quiere decir que va a ser lo mismo independientemente del valor de la producción. Este material es español, por eso los españoles utilizan X en vez de Q, pero es exactamente lo mismo, ¿no? Y aquí tenemos la curva de los costos variables, que como la curva de los costos variables, ya dijimos, está relacionada con la producción, por eso toma la misma forma de la curva. Entonces, esta curva que parte del origen, parte del cero absoluto, pues va a ser la curva del costo variable, esta que tengo en azul. Y los costos totales, como la fórmula que vamos a ver a continuación, es la suma de costo variable más costo fijo. Por eso es que el costo total no parte del cero, sino parte del costo fijo, o se monta sobre el costo fijo, y es esta curva en color negro que podemos observar aquí. Y tiene la misma forma de la curva, solamente que no parte del cero como el costo variable, sino parte del costo fijo, porque se suma. Entonces nosotros utilizamos nuestras herramientas del cálculo integral para sacar áreas de la curva debajo de los costos. Es una situación muy interesante. Bien. También tenemos otras métricas de los costos. Ustedes las vieron en su trabajo y si no, pues aquí pueden observarlas. Tenemos los costos medios, que es el costo total por unidad de producto, y su fórmula del costo medio, ¿sí?, es costo total entre la producción total, o costo total entre Q. O bien, el costo total medio también es la suma de costo variable medio o costo variable entre Q más costo fijo medio, que es costo fijo medio entre Q. Este signo que tiene aquí entre paréntesis quiere decir que esta variable está relacionada con Q. Es lo mismo. El costo marginal es la velocidad. En español, lo voy a decir en español. De todos modos, ustedes tienen la grabación. El costo marginal es la velocidad o la velocidad de crecimiento del costo. La velocidad del crecimiento del costo. Si alguien toma una bicicleta, pues siempre va a tener incremento en la velocidad, pero no es lo mismo cuando estás pedaleando a una velocidad de 5 kilómetros por hora a cuando vas a 35, a cuando vas a 40 kilómetros por hora. Si te llegas a caer, las consecuencias de uno serán a lo mejor vergüenza para el que se cae a 3 kilómetros por hora,
y a lo mejor puede ser una fractura para el que se cae a 40 kilómetros por hora. Por eso la velocidad de los fenómenos sí nos interesa en economía. Ahora, ¿cómo la sacamos? Pues sí, el costo marginal, como dice aquí la lámina, es el aumento del costo total que se deriva de incrementar una cuantía infinitesimal de uno de los insumos. Pues entonces, al decir cuantía infinitesimal, pues yo voy a estar utilizando el cálculo. En pocas palabras, el costo marginal es la derivada de la función Q respecto, la derivada de la función costo total respecto al movimiento de Q. Bien, hasta ahí. Ahora, hay unas relaciones entre los costos y nosotros en negocios, o bueno, ustedes en negocios, debemos observar lo siguiente: los costos marginales y cómo se relacionan con los costos medios, que también les llaman aquí costos promedios, y aquí tienen un cruce. Cuando tenemos un cruce, matemáticamente tenemos la igualdad de las dos ecuaciones. ¿Sí? Entonces nos interesa a nosotros como negocio saber cuándo el costo marginal cruza el costo promedio. Otra de las cosas que nos interesa saber en este esquemita que tenemos aquí es cuando el costo marginal, que es esta curva que viene debajo de todas las demás y las atraviesa como si fuera un estilo de brocheta, ¿sí? Atraviesa primero el costo variable medio y después atraviesa el costo total medio o costo promedio que se le dice. Ustedes en negocio también le llaman costo unitario. Entonces, cuando atraviesa el costo variable, cuando tengo esta igualdad, costo variable y medio igual a costo marginal, le voy a llamar mínimo de explotación. ¿Por qué le voy a llamar mínimo de explotación? Porque este es un momento de la producción en la cual estoy sacando los costos mínimos. Si no vendo más allá, voy a quebrar. Pero ese mínimo, cuando estoy sacando mis costos, pues obviamente a mis accionistas no les va a interesar. ¿Por qué? Porque ellos están buscando la utilidad. Entonces, nosotros vamos a buscar en negocios la igualdad entre el costo marginal y el costo promedio o costo total medio o costo unitario, que es exactamente lo mismo. Entonces, este óptimo Q sub O, que es el óptimo de explotación, tiene una fórmula. Por eso es que ahorita preguntamos, oye, no, pues no es una lógica, es una fórmula. Y la fórmula es costo marginal igual a costo total medio o costo unitario. De ahí la situación, ¿no? Bueno, aquí tenemos el óptimo de explotación. ¿Qué nos representa? Pues la mejor utilización de los factores productivos. Es decir, les voy a sacar el máximo rendimiento posible. Máximo rendimiento posible. Una pregunta. Ahorita que estábamos hablando del mínimo, ¿es lo que tiene allá usted atrás? ¿Es la fórmula para sacar el mínimo? Sí, el mínimo. Ahorita la voy a poner en pizarrón. Nada más estamos dando la explicación teórica. El mínimo, regresándome un poquito, el mínimo productivo es el costo marginal igualado a el costo variable medio. Perfecto. Esa Gracias. es la situación. Entonces, ese es el óptimo es costo marginal igualado al costo promedio y el mínimo pues sería el costo marginal igualado al costo variable. Ahora, voy a dejar de compartir la lámina para irme al pizarrón. Vamos a irnos al pizarrón. ¿Alcanzan ustedes a ver el pizarrón desde ahí? ¿O no? Sí, profe. Sí. Profe. Sí. Bien. Entonces, aquí tenemos una ecuación. Esta ecuación nos dice que el costo total
dependiente de Q, que es la producción, es igual a Q cúbica menos 6Q cuadrada más 20Q más 60. Ahora, una de las preguntas típicas o clásicas a estas alturas de la clase es, oye, ¿de dónde sacas esta fórmula? Bueno, esta fórmula la sacamos en la realidad cuando tú tienes datos de tu empresa, donde tienes cantidades producidas y por el otro lado tienes costos totales. Y entonces aquí te van a dar una serie de números. ¿Sí? Vas a tener una serie de números con respecto al tiempo. Las maquiladoras, por ejemplo, tienen números por turno de costos y de cantidades producidas. Número de arneses con lo que me cuesta mano de obra hourly, mano de obra salary, todo este tipo de cosas. Entonces, todos estos datos los metemos ¿a dónde? Los metemos a un procedimiento que le vamos a llamar mínimos cuadrados ordinarios, o en inglés ustedes le llaman MCO. Bueno, least squares. Y estos datos que ustedes y yo sabemos que representan costo total contra Q, representan puntos en un diagrama de dispersión, pues se hace un procedimiento de linealización, costo total dependiente de Q. ¿Cómo utilizamos este conocimiento? Este conocimiento es estadística. Estadística 1, la última unidad. Entonces, estadística 1, la última unidad, nos dice que podemos nosotros de una serie de datos convertirlos en una ecuación lineal o una ecuación, una curva, y esta ecuación que tenemos aquí, pues puede tener esta forma dependiendo del número de curvas o del grado. Q cuadrada, Q cúbica, en este caso, como es Q cúbica, voy a tener al menos dos curvaturas en ella. En la realidad, a veces nos salen a la cuarta, a la quinta, a la sexta potencia, y en función de esto, nosotros nos sirve para pronosticar qué es lo que va a pasar en el futuro. Entonces, de esta manera, nosotros, la realidad de la empresa, ¿sí? La podemos transportar a un modelo matemático, y ese modelo matemático lo podemos tratar de todas las maneras. Una de sus compañeras que acaba de egresar el semestre pasado, bueno, no voy a decir el nombre de Mariel, pero posteó hace 2 o 3 días, sé todos los fundamentos de Stata, sé todos los fundamentos de estadística, y en mi trabajo me piden que sepa utilizar la calculadora manual. Sí. Y esta es la gran tragedia de México. La gran tragedia de México es que esto que tenemos aquí es ciencia. Y como la gente generalmente no la entiende, ni alumnos ni profesores la entienden, pues no la enseñan. Entonces, estamos condenando a la siguiente generación a puros trabajos donde pues, lo único que necesitas utilizar es Excel, ¿no? Y el que conoce Excel es el McLean. Pero para hacer ciencia, hablando de el doctor Molina, que acaba de fallecer, Premio Nobel de Química en 1995, pues son personas que esto lo conocen. Entonces, hay 2 materias, jóvenes, que ustedes creen a estas alturas de su carrera que no les sirven para nada. La primera es metodología de la investigación y la otra es estadística, 1 y 2. Y esas, ustedes y yo las hemos pasado, pues porque hay que pasarlas, ¿no? Pero estas 2 materias son tan importantes que estas 2 materias son las causantes del milagro económico coreano, por ejemplo. Y ustedes que son fanáticos del K-pop, no podrían oír personas K-poperas o música de ese tipo si no tuvieran el crecimiento económico derivado de ¿qué? Derivado de la ciencia y la tecnología que ellos han desarrollado. ¿Derivado de qué? De manejar todo este tipo de cosas. Bueno, ahora ya que les di mi comercial, nos regresamos a la realidad.
De la realidad de la empresa puedo sacar un modelo matemático. ¿Qué hago con este modelo matemático? Pues lo puedo tratar, ¿sí? ¿Cómo lo puedo tratar? Pues aquí esta ecuación que tengo la voy a partir en dos, las dos percepciones teóricas. Lo que no depende de Q y lo que es dependiente de Q. A lo que no depende de Q le voy a llamar costo fijo y a lo que depende de Q, porque lo tiene aquí, le voy a llamar costo variable. Entonces aquí es donde empezamos a trabajar un poquito con las ecuaciones. Costo fijo va a ser igual a 60 y el costo variable va a ser igual a Q cúbica menos 6Q cuadrada más 20Q. ¿Sí? Y entonces en función de estas, la ecuación la puedo tratar. Vamos a suponer que lo que yo quiero sacar es un costo variable medio. Costo variable medio, ustedes en su actividad de desarrollo ya deben tener por ahí resuelta la pregunta. Costo variable medio es igual a costo variable entre Q. Voy a hacerlo para este ejemplo. Me traigo el costo variable medio, entonces va a ser igual a Q cúbica menos 6Q cuadrada más 20Q entre Q. Esto va a ser igual, costo medio es igual, Q cúbica entre Q menos 6Q cuadrada entre Q más 20Q entre Q. Haciendo la operación me queda costo variable medio es igual Q cuadrada menos, el cuadrado se va con la Q del denominador, menos 6Q más 20. Y entonces aquí tengo mi ecuación del costo variable medio. Ahí la tenemos, ¿no? Ahora, voy a borrar lo que tengo aquí. ¿Cómo sacas el costo marginal? Pues el costo marginal lo vas a obtener como la derivada de la función costo total respecto al movimiento de Q. Y entonces aquí, como nosotros ya manejamos las herramientas de las derivadas, va a ser la derivada de la función Q cúbica menos 6Q cuadrada más 20Q más 20, perdón, más 20Q más 60 respecto al movimiento de Q. Y entonces el costo marginal va a ser igual a, estoy derivando pieza por parte por parte, 2Q, perdón, 3Q cuadrada menos 12Q elevado a la 1 más 20 derivada de Q con respecto a sí misma es 1, por eso es 1 por 21, y derivada de una constante es 0. Por lo tanto, aquí voy a tener mi costo marginal. Quiere decir que esto de aquí es una curva y es la curva del costo marginal. Como ustedes pueden observar desde su casa, si no es que ya los mandaron a las horas, esta es una parábola. Entonces la parábola significa que tiene una curvatura. Como es signo positivo, bueno, va a tener una abertura. Y esa abertura nos permite saber el comportamiento. Ahora, para llegar a la... para llegar a la pregunta que se hacía hace un momento, oye, entonces, ¿cómo determinas el mínimo? Voy a borrar esto que tengo aquí. ¿Cómo determinas el mínimo productivo? Voy a poner aquí, ¿cuál es el mínimo productivo? Como lo acabamos de ver en la sección teoría, el mínimo productivo me dice que el costo marginal debe ser igual al costo variable medio. Por lo tanto, si aquí le doy una sustitución de ecuaciones, pues me voy a dar cuenta que aquí voy a tener el costo marginal, lo voy a volver a escribir, costo Q elevado al cuadrado menos 12Q más 20
va a ser igual a costo variable medio. Entonces, costo variable medio va a ser Q cuadrada menos 6Q más 20, ¿no? Y entonces ustedes pueden observar que tengo aquí un sistema de ecuaciones, pues lo único que tengo que hacer es reducirlo Profe, y encontrar el valor de Q. Sí. pero que no el costo marginal fue la derivada, o ahí ya estoy mal. Sí, es la derivada, esa es la derivada. Pero no es 3Q al cuadrado Ajá, Ah, no vaya resuelta. sí, sí, sí. y luego 3Q al cuadrado. 60. Sí, sí, 3Q al cuadrado, 12Q, 20. Entonces, aquí lo único que tenemos que hacer es reducir. ¿Cómo reducimos? Bueno, pues aquí esta menos más Q pasa restando a este 3Q, entonces me va a quedar 2Q cuadrada, ¿sí? Este menos 12Q, este menos 6Q va a pasar sumando y entonces me va a quedar menos 6Q. ¿Por qué? Porque 12 más 6, porque este pasa con el símbolo contrario, me va a sumar. Entonces me van a quedar nada más 6Q negativo. Y este 20 que está positivo, que va a pasar negativo, pues me va a anular el efecto. Y entonces eso va a ser igual a 0. Y entonces voy a tener 2Q cuadrada menos 6Q igual a 0, ¿no? Y entonces aquí, en esta parte, la voy a reescribir en este lado del, si ustedes me permiten, aquí en este lado del pizarrón. Dos Q cuadrada menos 6Q igual a 0. Pues aquí, las personas que no somos muy buenos para las matemáticas, pues vamos a decir, oye, ¿si eso cómo lo resuelvo? Pues no lo puedo resolver con fórmula general porque me hace falta el aspecto C. No lo voy a poder graficar de la forma AX cuadrada más BX más C igual a 0. No lo puedo resolver de esa manera. Lo único que puedo observar aquí es que como es cuadrado voy a tener dos valores de Q. Y entonces aquí es donde está el secretito, ¿no? Como tengo dos valores de Q, pues ¿qué es lo que hago? Pues factorizo. Y entonces al factorizar voy a sacar factor común entre 2Q y 6Q. Ah, oiga, entonces para eso para eso necesitamos las matemáticas de la prepa. Efectivamente. Para no andar tomando decisiones así al S.B.A., al Team Marín. Aquí está. Entonces, 2Q, que es el mínimo de estos dos, va a ser igual a Q menos 3, igual a 0. ¿Sí? Entonces, 2Q por Q va a ser 2Q cuadrada. Más por menos menos. 2Q por 3 va a ser menos 6. 2Q por menos 3 va a ser menos 6Q. Y entonces aquí tenemos, según la regla para resolver este tipo de ecuaciones, que aquí voy a sacar un valor de Q y aquí voy a sacar otro valor de Q distinto. ¿Sí? Entonces, si me voy por este camino, ¿sí? Q va a ser igual a un medio. ¿Por qué? Porque si 2Q igual a 0, entonces esta Q que tenemos aquí, este 2 que tenemos, está multiplicando. Entonces es 2 entre 1, porque todos los números enteros están divididos entre 1, pasa con la función contraria y entonces va a ser Q igual a un medio. ¿Sí? Y entonces, en esta otra parte de la ecuación, Q menos 3 igual a 0, Q es igual a este menos 3 pasa del otro lado de la ecuación con número positivo y aquí tenemos el valor. A este le vamos a llamar Q sub 2 y a este le vamos a llamar Q sub 1. Y entonces ahí tenemos nuestras dos soluciones de Q para esta ecuación cuadrática. Otra de las preguntas, y ya para cerrar esta situación de los costos es, bueno, pues entonces, ¿cuál valor de producción elijo?
el 1 o el 2, bueno, pues aquí elegimos el mayor. Entonces, la respuesta es Q igual a 3. ¿Para qué? Para mínimo productivo. Para el óptimo productivo, pues tendríamos que hacer esto mismo, pero con el costo total medio. Y esa es la manera en la cual desintegramos o descomponemos ecuaciones de los costos. Muy bien, pues preguntas que tengan, jóvenes, preguntas que tengan. Profe, y si en vez de hacerlo al corto plazo, quisiera hacerlo al largo. A largo, bueno, si quisiéramos hacerlo a largo, aquí nada más tenemos una ecuación con una variable que está moviéndose. Entonces ahí tendríamos que utilizar otras variables distintas y tendríamos que utilizar no cálculo diferencial que tenemos, sino tendríamos que irnos efecto por efecto por efecto por efecto. Sí. Es decir, tendremos que hacer una derivada de aspecto a Q, una derivada de aspecto a L, una derivada de aspecto a K, una derivada de aspecto a la renta, etcétera, etcétera, etcétera.